Bueno, nosotros somos el grupo número 3 que les vamos a hablar acerca del trauma craneoencefálico. Entonces, primeramente tenemos que entender la gran relevancia que tiene este tema a nosotros como futuros médicos debido a que va a ser una de las patologías más frecuentes en nuestro medio. Ya vamos a abarcar eso más que nada en lo que sería la parte de epidemiología. Entonces, primeramente, ¿qué es un trauma craneoencefálico? Tenemos dos definiciones que nos da en principal el artículo que tenemos en el Padlet, que sería que tiene que cumplir cuatro cosas. O bueno, una de las cuatro, que sería primeramente la alteración de la conciencia, lo segundo que sería una amnesia debido a un trauma, un tercero que sería los cambios neurológicos después de un trauma y por último un diagnóstico de fractura de cráneo o de lesión cefálica. Adicional a esto tendríamos también otra definición, que sería la ocurrencia de muerte resultante al trauma que incluya los diagnósticos de lesión de la cabeza y o injuria cerebral traumática. Entonces, después de esto, ¿qué es lo principal o lo que tenemos que nosotros tener en cuenta principalmente? Es primeramente la prevención de la lesión cerebral secundaria, que es muy común en este tipo debido a que es una patología que evoluciona de una manera muy rápida y a veces silenciosa. Y lo segundo, que la TAC, que va a ser nuestro gold estándar para el diagnóstico de una lesión cerebral, no debe retrasar el traslado para realizar la intervención neuroquirúrgica inmediata y definitiva de ser necesario. Entonces, ¿cómo vamos a entender todo esto? Primeramente con la epidemiología. Tenemos que 200 en cada 100.000 accidentes que tenemos de trauma craneoencefálico, 250 a 300 van a ser leves. Y de estos leves, 15 a 20 van a ser moderados, que van a representar el 15% de estas lesiones. Y 10 a 15 van a ser graves, que van a representar el 10% de estas mismas. Como podemos ver, es muy frecuente y la gravedad, aunque sea menos 10%, ya nos está hablando de que sí puede ser muy agraviado. El problema de todo esto radica en el diagnóstico. Si no hacemos un diagnóstico eficaz y fuerte en el momento en el que nosotros nos llega el paciente, no vamos a lograr diagnosticarlo a tiempo y nuestro trauma craneoencefálico leve va a generarse como un grave. En cuanto a la epidemiología de este, es más común en los hombres en una relación de 2 a 3 con las mujeres. También es más frecuente en las edades de entre 15 y 30 años, donde son edades más frecuentes en cuanto a ir a trabajo, usar carros o incluso peleas. También va a representar el 90% de las muertes prehospitalarias, por lo que es oportuno al momento del impacto diagnosticarlo y tratarlo. En cuanto a las etiologías que va a presentar, la que más nos interesa principalmente va a ser la de los accidentes vehículos motor de alto impacto, donde el 70% de estos accidentes van a ser causados por el alcohol, un tema muy común en nosotros, sobre todo los ecuatorianos. Aparte de esto, tenemos que tomar en cuenta también las contusiones, que pueden ser causadas tanto por, no necesariamente por un accidente automovilístico, sino también por peleas o incluso golpes que nosotros no veamos como a simple vista. Y por último tendremos también las caídas, sobre todo si son de impacto y de una gran altura. Entonces, la mortalidad radica del 33 al 50%, donde el 50% fallecen en minutos, el 30% en menos de 2 horas y 20% van a fallecer después de este tiempo. Entonces, como dije anteriormente y lo vuelvo a recalcar, es oportuno nosotros poder diagnosticarlo y poder tratarlo lo antes posible, sin retrasar los estudios de imagen y sin retrasar absolutamente nada que sea pertinente para esto. Entonces, tenemos que hacer una memoria de lo que sería la anatomía neurológica. Esto va a ser un breve resumen, pero es muy importante saber principalmente, vamos a ir desde arriba hacia abajo. Desde arriba tenemos lo que sería el cuero cabelludo. La importancia radica en la gran circulación que tiene este cuero cabelludo, que al haber una lesión va a sangrar demasiado, que nos puede llevar a un shock hipovolémico, por lo que frenar el sangrado va a ser muy oportuno y va a ser la primera prioridad que nosotros vamos a tener si es que presenta una cortadura en este momento. Después tendríamos el cráneo. El cráneo va a actuar como un aguante, como una
fuerza adicional para soportar todo lo que serían las fuerzas de aceleración y desaceleración al momento del impacto. Además, en la fosa anterior vamos a tener lo que sería el lóbulo frontal, en la fosa media vamos a tener el lóbulo temporal y en la fosa posterior vamos a hacer todo lo que sería el tallo encefálico. Y esto nos ayuda más que nada cuando necesitamos, tenemos fracturas de cráneo y tenemos una indicación de una lesión focalizada. Después de esto, lo que tenemos que recordar serían las capas del cráneo. Estas van a ir desde la dura madre al aracnoides y la pia madre. Eh, la importancia de esto viene en cuanto a los espacios, como sería el espacio epidural y el espacio subdural. Entonces, recordemos, primero va el cráneo, después va la dura madre, después va el aracnoides y la pia madre. Entre el cráneo y la dura madre se va a encontrar el espacio epidural, donde vamos a tener una gran circulación arterial, sobre todo por medio de una arteria que es importante, que sería la arteria meningia media, que va a ser, como pueden ver, va a abarcar todo el cerebro. El problema de esto es que es muy propenso a lesionarse, y el problema de lesionarse es que va a generar esto de aquí, que va a ser un hematoma epidural, del que también vamos a hablar más adelante, pero el punto y la importancia de esto es la expansión, que esta va a ser una de peor pronóstico porque se va a expandir rápidamente, va a ser una lesión ocupativa de espacio y va a generar una lesión focal demasiado temprano. Después de, ya recordamos, cráneo dura madre, ahora aracnoides. Entre el espacio de la aracnoides y la dura madre, vamos a tener el espacio subdural. Aquí, por otro lado, va a ser donde se va a extender toda lo que sería la circulación venosa, por lo tanto, el ataque va a ser un poco más lento por esta misma razón, generándonos un hematoma subdural. Y después de esto tendríamos el espacio subaracnoideo, que sería entre el aracnoides y la pia madre. La importancia del espacio subaracnoideo es que va a tener todo lo que sería el líquido cefalorraquídeo, que está justo aquí. El, el líquido cefalorraquídeo se va a formar constantemente dentro de lo que sería el cráneo y los ventrículos, y va a ser absorbido sobre la superficie del cerebro. Va a ir por completamente por los plexos coroideos, va a generarse principalmente, además de nutrir a los cerebros, va a actuar también como una fuerza de aguante hacia las lesiones, por lo tanto es muy importante también tener en cuenta esta parte de aquí. Bueno, siguiendo con esto, también tendremos que hablar acerca de ya del encéfalo en sí, del cerebro como tal. Entonces aquí tenemos lo que sería la parte frontal, parietal, temporal y occipital. La parte frontal va a ser la encargada de las emociones, de la parte motora y la expresión del habla. La parte parietal, sensorial y espacial, y la temporal de la memoria y la occipital de la visión. Todo esto obviamente nos ayuda principalmente en lesiones focalizadas a guiarnos por dónde va más o menos la lesión, dónde se ubica y qué es lo que la causó. Recordando también que el 85% de nosotros somos zurdos, y que es también muy importante saberlo. También además tenemos algo que es increíble de nuestro cerebro, que sería el tallo encefálico. El tallo encefálico va a ser representado principalmente por el mesencéfalo, el puente de Barolio, que va a ser el bulbo raquídeo, que va a ser la protuberancia, y por último teníamos el bulbo raquídeo. El mesencéfalo y la protuberancia, y bueno, en la parte superior de la protuberancia, van a encargarse principalmente del estado de alerta y de todo lo que sería nuestra vigilia. El bulbo raquídeo se va a encargar de la parte cardiorrespiratoria y el cerebelo se va a encargar de la coordinación y el equilibrio. Es importante, sobre todo, tener en cuenta que las lesiones aquí son de muy mal pronóstico, porque claramente esto va a ser todo el centro de nuestra respiración y de lo cardíaco, por lo tanto una lesión aquí nos puede generar un paro cardiorrespiratorio. Siguiendo a esto, también teníamos que recordar lo que serían las herniaciones que pueden generar principalmente por los compartimientos intracraneales. Eh, Tenemos tabiques meningios que van a separar el cerebro en regiones, y principalmente la tienda cerebral, que es esta parte de aquí, va a ser la encargada de dividir la cavidad craneal en compartimentos supratentoriales, que sería la parte del encéfalo, e infratentoriales, que sería el puente que ya les mencioné anteriormente, que va a ser lo que encargado de la mayoría de nuestras funciones, como la cardiorrespiratoria, que es lo importante.
¿Qué es la importancia de esto? Principalmente cuando tenemos una lesión ocupativa de espacio que nos va a estar generando un espacio constantemente. Y el problema de todo esto es que al generarnos este espacio puede generar una herniación. El nervio oculomotor, que como les dije anteriormente, la parte occipital que se encarga de la visión, el nervio oculomotor, que es el par craneal 3, va a ir a lo largo del borde del tentorio y puede ser o sea, en la parte de aquí, y puede ser comprimido cuando ocurre una herniación del lóbulo temporal, como vemos en la parte de aquí. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tenemos que entender que las fibras parasimpáticas van a contraer las pupilas cuando se encuentran en la superficie del tercer par craneal y estas van a causar una dilatación pupilar porque no va a inhibirse la actividad simpática y esto va a generar lo que sería la midrasis. Lo que sucede es que a esto se le va a llamar como una herniación uncal, que es exactamente lo que vemos aquí. Esta compresión a nivel del mesencéfalo puede provocar una debilidad en el lado opuesto del cerebro, que sería una hemiparesia contralateral. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Vamos a tener una midriasis del lado afectado y una hemiparesia contralateral debido a esta contracción. Y esto va a ser nuestro signo clásico de herniación uncal, que lo principalmente es que es recordar esto preciso, que la herniación uncal nos va a indicar es de este lado la lesión en el ojo midriático, es de este lado, y la hemiparesia va a ser del lado opuesto. Ok, entonces ahora vamos a algo súper importante también que tenemos que saber en cuanto a, antes de llegar a la fisiopatología como tal del trauma craneoencefálico, que es la revisión fisiológica del cerebro como tal. ¿Cómo actúa y por qué todo esto de la anatomía era tan importante? Bueno, esto va a ser revisado de tres maneras. Primero, la presión intracraneal, la doctrina de Monro-Kelly y el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, la elevación de la presión intracraneal puede reducir la perfusión cerebral, lo que puede generar que aumente la isquemia cerebral. La normal en reposo es de 10 milímetros de mercurio, pero las presiones ya mayores a 22 milímetros de mercurio, si son prolongadas y también refractadas al tratamiento, van a estar más asociadas a un peor pronóstico. Por lo tanto, una revisión de la presión intracraneal es muy importante todo el momento si es que tenemos una lesión ocupativa de espacio. Después tendríamos lo que sería la doctrina de Monro-Kelly. Es demasiado simple de explicar en el sentido de cómo nos explica este ejemplo de aquí. Simplemente todo en nuestra cabeza funciona de una manera donde está delimitada por espacios. El cerebro obviamente va a ser el que va a abarcar más espacio y va a desplazar el resto de estructuras, pero de tal manera que pueda aguantar la presión intracraneal. ¿Qué sucede si nosotros ponemos algo más que comienza a ejercer un espacio y comienza a aplastar el cerebro? Bueno, el cerebro es blando y va a compensar esto. No importa si la lesión y la masa está ahí, el cerebro va a aguantar durante un tiempo con una presión intracraneal normal, que es exactamente lo que vemos aquí. Primero tenemos el cerebro que está ocupando su espacio, está todo normal, y después viene una masa que lo aplasta. Sin embargo, el cerebro se achicó, pero el resto de volumen aumentó, pero aún mantiene una presión intracraneal normal. Este es un mecanismo compensatorio que va a tener. Y el hecho es que va a haber un grado de amortiguamiento de la presión, pero después de la lesión, si esto se expande, la masa se sigue expandiendo, eh, va a llegar a un límite y donde la sangre intravascular va a diseminarse, va a aumentar la presión intracraneal y simplemente va a ser un estado descompensado donde el cerebro ya no va a tener lugar donde meterse y ahí va a generar, sobre todo, más que mal pronóstico, va a ser que se exacerbe ya la sintomatología. Así que el pronóstico, digamos, que nos llega el paciente en este momento que está en un estado compensado, que es la mayoría que nos va a llegar porque van a tener una lesión y una masa ocupativa de espacio, en el momento que nosotros nos llega tenemos que hacer el diagnóstico, porque si no, en pocos minutos va a llegar este estado descompensado donde vamos a tener que actuar aún más precisamente.
Por último, tenemos que entender también el flujo sanguíneo cerebral. Eh, en un trauma craneoencefálico muy severo para causar un coma, va a reducir notablemente el flujo sanguíneo cerebral durante las primeras horas después de la lesión. Primeramente, tenemos que entender que se va a incrementar el flujo sanguíneo cerebral a las 2 a 3 días siguientes. O sea, no va a ser algo muy inmediato, no va a ser algo que nos vamos a dar cuenta al momento. Pero principalmente en pacientes, por ejemplo, que estén comatosos, que obviamente sus estados van a estar más débiles, más, como así decirlo, relajados, puede durar de días a semanas después de la lesión. Entonces, ¿qué sucede? Que básicamente si no tenemos un buen flujo sanguíneo cerebral, no vamos a tener la demanda metabólica suficiente para el cerebro, generando la isquemia cerebral, que puede ser regional dependiendo de la zona o incluso global si es que sigue evolucionando o si es muy severo. Entonces, ¿qué sucede? La musculatura precapilar del cerebro puede contraerse o dilatarse en respuesta a los cambios de la presión arterial media. Por lo tanto, también nosotros podemos guiarnos por medio de la presión arterial media, ya que lo que sería la presión de perfusión cerebral, que es esta aquí, va a ser igual a la presión arterial media menos la PIC, o sea, la presión intracraneal. Esta va a ir, vamos a tener que tener en cuenta que una presión arterial entre 50 y 150 milímetros de mercurio va a ser autorregulada. Es decir, el cerebro mismo, como lo que expliqué en Doctrina de Monroe-Kelly, va a funcionar. Sin embargo, eh, cuando hay un TC severo, se puede cambiar esta autorregulación, generando que el cerebro no pueda compensar estos cambios. Y en estas situaciones, nosotros nos podemos guiar por una presión arterial media muy baja, que va a tener como resultado la isquemia y el infarto. Además, si es muy alta, también nosotros tenemos lo que sería un edema cerebral marcado y nos va a elevar la presión intracraneal. Así que tenemos que ir viendo entre la presión intracraneal y la presión arterial media para saber exactamente en qué situación se encuentra nuestro paciente. Pero nosotros, ¿cómo podemos, como así decirlo, manejar esto? Si es que nos viene con estas presiones arteriales medias y estas PIC y no sabemos qué hacer, pues básicamente por el principio fisiológico de que los vasos van a ser cambiantes a la oxigenación. Se van a contraer o dilatar en respuesta a los cambios en la presión parcial de oxígeno y en la presión parcial de dióxido de carbono. Por lo tanto, lo que tenemos que saber es que si hay una hipotensión, una hipoxia, o si hay hipercapnia o hipocapnia iatrogénica, puede cambiar esta presión intracraneal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues manteniendo el volumen intravascular, la presión arterial en media en rangos normales, una presión intracraneal que esté baja y restaurar una oxigenación y una ventilación bastante normal. Ade- Bueno, nosotros somos el grupo número... Bueno, ahora yo le voy a hablar sobre la fisiopatología. La fisiopatología del trauma craneoencefálico se va a dividir en dos primeras. Una va a ser la lesión primaria y otra va a ser la lesión cerebral secundaria. La lesión cerebral primaria va a estar dada a la lesión que ocurre en el momento del impacto, que es el resultado directo de las fuerzas mecánicas aplicadas al cráneo y el encéfalo. Como tal, vamos a tener dos, ya sea una fractura de la bóveda craneal o una contusión cerebral. Cuando vamos a tener la contusión cerebral, las contusiones son las sacudidas o agitaciones violentas que resultan en la perturbación de la función cerebral. Después de que se degenera una contusión cerebral, se va a dar una laceración cerebral. ¿Qué va a ser la laceración cerebral? La laceración cerebral va a ser la afectación a la solución de la continuidad anatómica macroscópica del cerebro. Luego vamos a tener el tercer punto, que va a ser el cizallamiento accional difuso, que va a estar dado al mecanismo de acción, ya sea por aceleración o desaceleración, a nivel de cuando se genera una contusión cerebral.
Luego vamos a tener las fracturas craneales. Como les dije anteriormente, cuando nosotros tenemos un traumatismo craneoencefálico se pueden generar dos cosas, ya sea una fractura o una contusión. Cuando se genera una fractura a nivel de la bóveda craneal, esta va a ser de característica variable, ya que va a depender del mecanismo de la lesión, la forma de lesión y el nivel de la lesión, ya que van a ser ya que van a haber tipos de lesiones a alta fuerza que va a generar una fractura, u otras a poca fuerza pero con lo suficiente para generar un- una contusión. Como causa de eso, vamos a tener las hemorragias. Las hemorragias van a ser de distintos tipos, ya sea epidural, subdural, subaracnoideo o intraparenquitematoso. Como manera de resumen, el ATLS nos mencionaba de que la lesión cerebral primaria se iba a producir debido al daño estructural directo en el parénquima, vasos o axones. Ahora nosotros vamos a tener la lesión cerebral secundaria. Como tal, esta se iba a definir como la que se iba a desarrollar posterior al trauma, ya sea en minutos, horas, días, y iba a ser el resultado del desequilibrio fisiológico inducido por la lesión primaria. Este iba a ser de carácter prevenible, atenuable, si es que se llega a actuar con tiempo. Como primer punto de la lesión cerebral secundaria, vamos a tener la hipoxia e isquemia cerebral. Como tal, esta se va a definir como una hipoxemia que va a estar clasificada cuando la saturación cerebral cae por debajo del 90%, generando un aumento de la PIC, que va a ser la presión intracraneal. Luego, como segundo punto, vamos a tener una hipotensión arterial que va a ser dada cuando la TAM, que va a ser la tensión arterial media, iba a caer por debajo entre 60-70 sobre 80 milímetros de mercurio, que va a producir la presión de perfusión cerebral. ¿Por qué va a estar dada la hipotensión arterial? El ATLS nos mencionaba varias causas, ya sea procesos metabólicos, moleculares, inflamatorios e incluso vasculares iniciados con el traumatismo. Ahora, cuando nosotros tenemos un traumatismo craneoencefálico, se va a generar una desregularización de la presión y perfusión cerebral. Ahora, como tal, ¿qué va a hacer esto? Vamos a tener de que el cerebro tiene un mecanismo de autorregulación para mantener el flujo sanguíneo constante. Tras un traumatismo craneoencefálico, eso se va a alterar. Vamos a tener una fórmula para poder calcular esto, que va a ser la presión de perfusión cerebral y va a ser igual a la PAM menos la PIC. ¿Qué va a ser la PAM? La PAM va a ser la presión arterial media y la PIC va a ser la presión intracraneal. Si la PIC sube o si la PAM baja, iba a caer la PPC, que iba a ser la presión de perfusión cerebral, generando una isquemia cerebral. Ahora, esto va a tener unos valores, ya sean normales, mínimos o críticos. Los normales va a estar de 60 a 80 milímetros de mercurio. El valor mínimo aceptable va a ser mayor o igual a 60 milímetros de mercurio. Y el crítico o bajo riesgo de isquemia cerebral va a ser cuando va a estar por debajo de los 50 milímetros de mercurio. Ahora, como tercer punto de la lesión cerebral secundaria, vamos a tener la exotoxicidad por glutamato. ¿Cómo iba a ser dada esto? Primero vamos a tener la lesión neuronal, que va a generar una liberación excesiva de glutamato debido a la desregularización de los canales de la bomba sodio-potasio a nivel del axón neuronal, lo cual va a generar una liberación excesiva de glutamato a nivel de la brecha sináptica, lo cual va a generar una sobreestimulación de los receptores NMDA y los AMPA. Esta sobreestimulación de esos receptores va a generar una entrada masiva de calcio a nivel intracelular, lo cual va a generar una activación de las proteasas, lipasas y endonucleasas, generando un estrés oxidativo y daño mitocondrial, lo cual va a generar que la célula vaya a entrar en dos tipos de estados.
ya sea muerte celular por necrosis o muerte celular por apoptosis. Posterior a eso, nosotros vamos a tener la inflamación neuroinmune. La inflamación neuroinmune va a estar dada por la activación de la microglia y los astrocitos, ya sea las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa, que va a generar una disrupción de la barrera hematoencefálica y una infiltración de leucocitos, generando un daño de estrés oxidativo que produce estas dos cosas, un edema citotóxico y vasogénico, que esto nos llega al siguiente punto, que va a ser el edema cerebral, y este edema se va a clasificar en dos, citotóxico o vasogénico. El citotóxico va a estar causado a la disfunción de la bomba sodio-potasio, generando una acumulación de sodio y agua a nivel neuronal. Y cuando va a ser vasogénico, va a estar dado por la ruptura de la barrera hematoencefálica, generando una extravasación de proteínas y líquidos en el espacio extracelular. Por último, vamos a tener la lesión axonal difusa, que va a ser diferente al cizallamiento axonal difuso. Lo que se diferencia es que el cizallamiento va a ser la lesión anatómica de los axones, y la lesión y va a estar dado y la lesión va a ser el que va a generar ese cizallamiento. Por último, vamos a tener la lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa iba a estar dada por el daño de las fuerzas rotacionales o de cizallamiento a nivel de los axones, que estos iban a estar desgarrados. Ese iba a afectar el cuerpo calloso, la cápsula interna, el tronco cefálico, y va a generar esto una importante coma prolongado. También dado a esto, se van a generar los siguientes, que van a ser las respuestas sistémicas del trauma craneoencefálico. Cuando un trauma craneoencefálico ocurre, no solamente va a generar la lesión cerebral primaria ni la secundaria, sino también va a generar unas respuestas sistémicas, que van a ser tres. La primera va a ser el efecto neuroendocrino, dado a la activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, dado al estrés oxidativo y a la lesión tisular de cerebral, va a haber un aumento a la liberación del cortisol. El segundo efecto va a ser los cardiovasculares. Los cardiovasculares van a ser ya sea arritmias por liberación de catecolaminas o hipotensión e hipertensión según la etapa de la lesión que se esté presentando. Y el tercer respuesta sistémica va a ser los efectos respiratorios, que van a ser dados por hipoventilación por descompresión del centro respiratorio a nivel central o del edema pulmonar neurogénico. Listo. Ahora pasando de la fisiopatología a la clasificación. Nosotros vamos a hablar de clasificación teniendo en cuenta lo que nos menciona la TLS en su 10ª edición, que va a dividir esto entre severidad y morfología. Cuando el ATLS nos habla de severidad, nos iba a dividir en tres, que va a ser la leve, moderado y severa. ¿Cómo esto lo iba a diferenciar? Dependiendo de la escala de coma de Glasgow. En este punto hay que hacer una pausa para aclarar algo. Cuando el ATLS nos menciona de que en cuanto a su severidad la va a clasificar dependiendo de la escala de coma de Glasgow, no va a ser la escala de coma de Glasgow cuando nosotros recibimos al paciente, porque pues obviamente cuando ocurre un traumatismo craneoencefálico, el paciente va a tener una pérdida de conciencia. Entonces, al momento en que nosotros ya hacemos la reanimación, resucitación o el paciente recobra la conciencia, nosotros vamos a hacerle una estadificación de su escala de coma de Glasgow. Y dependiendo a la que el paciente tenga, nosotros le vamos a clasificar, ya sea leve, moderado o grave. Cuando hablamos de leves, cuando el paciente va a presentar una escala de coma de Glasgow de 3 a 15, moderado de 9 a 12 y severa de 3 a 8. Ahora, en cuanto a morfología, van a haber dos principales variaciones, ya sea las fracturas de la bóveda craneal o las lesiones intracraneales. Cuando se habla de fracturas de la bóveda craneal, va a ser de la bóveda como tal o de la base del cráneo. Cuando nosotros hablamos de la bóveda, tenemos que tener en cuenta si son lineales o estrellada, si es deprimida o no deprimida. Cuando se habla de la base del cráneo, ya sea con o sin fuga del líquido cefalorraquídeo o con o sin parálisis del séptimo nervio craneal.
Cuando nosotros hablamos de las lesiones intracraneales, se van a dividir en dos. Una sea la focal o la difusa. Cuando hablamos de la focal, se subdivide en si es que es epidural, subdural o intracerebral. Cuando es la difusa, se va a dividir entre concusión, contusión múltiple, entre hipoxia o lesión isquémica o lesión axonal. Ahora, aquí les coloco también la escala de coma de Glasgow que el ATLS usa. Y aquí hay una escala original y la revisada. La única diferencia es bastante sencilla, es que en la escala revisada va a estar el parámetro no valorable, debido a que cuando nosotros recibimos al paciente y le hacemos el proceso ya sea de resucitación, reanimación o el paciente recobra la conciencia, nosotros debemos de clasificar si es que el paciente está recuperado en las tres esferas que valora la escala de coma de Glasgow, ya sea la apertura ocular, la respuesta verbal o la mejor respuesta motor. Dependiendo de eso, nosotros vamos a hacer la estadificación, la clasificación de la severidad y del tipo de traumatismo craneoencefálico que el paciente presentó. Gracias. La TLS ya nos da este cuadro que está aquí de los objetivos, de los signos vitales para nosotros tener en cuenta en nuestra paciente. Ya. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? Es que la hipotensión más la hipoxia, vamos a tener el 75% del daño cerebral. Como les dije, evitar la lesión secundaria. Y ya sabemos que tanto la hipoxia como la hipotensión nos da el daño cerebral por una isquemia y luego la hipoxia y esto ya no se regenera. ¿Qué pasa ahora con la presión parcial del CO2? Nosotros necesitamos que esté entre 35 y 45, ni más ni menos, porque si se eleva de 45, vamos a tener mayor vasodilatación y nos va a aumentar la presión intracranial. Y si tenemos menor de 35, vamos a tener una hiperventilación y va a haber vasoconstricción y cualquiera de estas dos va a empeorar nuestro cuadro. Otro signo que tenemos que tener en cuenta es la saturación, que tiene que estar siempre el objetivo mayor de 98. Ahora, ¿qué vamos a ver en las causas? La primera causa, hipoxia, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el ABCD. ¿Qué tenemos aquí en la A? Ver permeabilidad y un riesgo de obstrucción. Ver traumas, trauma maxilofacial, trauma penetrante de cuello, trauma de laringe, una quemadura por inhalación. Y como ya sabemos, criterios para intubar, un Glasgow menor a 8 siempre. Ahora en la B, tenemos que igual ver lesiones traqueobronquial, si es un neumotórax abierto, atención, un hemotórax. Y, como siempre, dar oxígeno complementario. Pasando a lo que es la hipovolemia, nos dice la ATLS, ya que tenemos que tener un valor terapéutico de la presión sistólica en ancianos siempre de mayor de 110 y en niños y jóvenes mayor de 100. Después, identificar en la C si está en shock, ver si es un sangrado externo, un sangrado oculto y como ya sabemos las áreas donde más va a sangrar, si es oculto, tenemos pelvis, huesos largos, tórax y abdomen. ¿Ya? Obviamente identificar dónde está sangrando y detener el sangrado. En lo que es en lo neurológico, como ya habló Carlos, que es de esta clasificación, si vamos a tener leve, moderado, severo, según la escala de coma de Glasgow. ¿Qué pasa en el déficit neurológico focal? Tenemos la escala de daños, obviamente no lo vamos a hacer todo. Lo que queremos hacer aquí es comparar una fuerza bilateral. Vamos a ver si es que eleva los dos hombros, si es que flexiona los codos, ya, para ver que no sea una lesión focal. Ahora, pasando a la revisión secundaria, vamos a tener que ver de nuevo la escala de coma de Glasgow, ver el amplio, revisar pares craneales, dermatomas, miotomas, lo que es importante también pupilas, ya, y aquí sí podemos hacer completamente la escala de daños. Con las pupilas, tenemos dos escenarios, una miosis y una midriasis. Ya, en la miosis, ¿qué pasa? ¿Por qué se contrae la pupila? Es porque se va a perder en la neurona simpática, que es la encargada de dilatar la pupila. Y si se pierde esta neurona, vamos a tener lo que es, en cambio, el parasimpático, que aquí vamos a tener el tercer par craneal, que es el oculomotor. Entonces, como se pierde la neurona que dilata, ya que es la simpática, el óculo motor se va a encargar de
de contraer la pupila y así nos va a dar la miosis. Y aquí puede ser, en cambio, por la herniación transtentorial, ya que va a empujar hacia abajo el mesencéfalo, comprimir lo que es la neurona simpática y que solo esté habilitada el oculomotor. En cambio, en la midriasis es la dilatación. En cambio, aquí es todo al revés. En cambio, aquí se va a perder en cambio el tercer paquineal, que es el parasimpático, el oculomotor, y solo vamos a tener la neurona simpática que va a dilatar. Entonces, obviamente nos va a dar midriasis. Entonces, aquí podemos tener una lesión en la lámina cuadrigémina, ¿ya? Que igual tenemos las pupilas como son a ser dilatadas mayor a 6 milímetros discóricas y podemos tener el reflejo fotomotor, puede estar débil o en sí no hay, ¿ya? También podemos tener una lesión en los pedúnculos cerebrales, ¿ya? Que aquí en cambio va a ser una midriasis paralítica y esta va a ser mayor de 8 a 9 milímetros, ¿ya? En sí por una destrucción completa de la vía parasimpática, o sea, vamos a perder por completo el tercer parquenal. Y en cambio, si una sección completa del mesencéfalo, vamos a tener una midriasis bilateral. De los dermatomas y miotomas, aquí tenemos varias escalas, ¿ya? Tanto para evaluar lo motor como la de Daniels, ¿ya? O también la de Asia. Lo que importante que quiero que se les quede aquí es que en los miotomas podemos tener cualquiera de estos reflejos que podemos hacerle, ¿ya? Para evaluar cada miotoma. Por ejemplo, el primero que es si levanta el codo a la altura del hombro, o sea, aquí estaríamos viendo lo que es el deltoides, ¿ya? Y por ende evaluando el C5, ¿ya? Y en sensibilidad, manos, pies y periné, aquí estaría lo que estaríamos hablando, manos de C6 a C8, pies de L4 a S1 y peine de C4 a S5 y ver dónde estaría un fallo en el dermatoma o en el miotoma. Por último, también tendríamos que evaluar los pares craneales. Aquí está este cuadro que me pareció completo, que podríamos evaluar de cada uno de los pares craneales eh, en nuestra revisión. Ahora quisiera que hablar un poco más del manejo que lo va a hablar Carlos y después nosotros nos volveríamos a ver. Ahora para hablarles del manejo según la clasificación, el ATLS nos mencionaba de que dependiendo a la estadificación que nosotros le hagamos al paciente, dependiendo a su valoración de la escala de coma de Glasgow después de que el paciente haya recobrado la conciencia, vamos a tener un manejo inicial dependiendo a cada uno de esos. El manejo del traumatismo craneoencefálico leve, primero nosotros tenemos que realizar una historia amplia. La historia amplia es unas siglas que comprende A, que va a ser la revisión sistémica del cuerpo desde la A hasta la Z. O sea, este va a ser una revisión sistemática del cuerpo desde la cabeza hasta los pies. También explorando todos los órganos y estructuras. La M va a ser de medicamentos. Se debe interrogar sobre medicamentos que el paciente esté tomando, alergias y enfermedades crónicas. La P es del pasado médico. Se debe interrogar sobre las historias médicas del paciente, incluyendo la cirugía, enfermedades del paciente, la L de lesiones, evaluar las lesiones del paciente, incluyendo la ubicación y tipo y gravedad de la lesión. Luego la E, que va a ser de eventos, ya sea interrogatorios sobre los eventos que causaron la lesión, incluyendo el mecanismo de la lesión, el entorno y la gravedad del impacto. Posterior a eso también se debe hacer los exámenes neurológicos, preguntar particularmente sobre el uso de anticoagulantes. Ahora, nosotros en el manejo del traumatismo craneoencefálico leve vamos a tener con criterios de hospitalización o sin criterios de hospitalización. Cuando le vamos a dar el alto, si no tiene criterios para hospitalización, nosotros debemos de determinar primero el mecanismo, los tiempos de lesión, la escala de coma de Glasgow inicial, si es que el paciente tiene confusión, un intervalo de amnesia, convulsiones o severidades de las cefaleas, etc. Se debe hacer una revisión secundaria incluyendo los exámenes centrados en el aspecto neurológico. Ahora, cuando tiene criterios de hospitalización, debe de estar dado hospitalizado por las siguientes causas, ya sea porque la tomografía, porque la TAC no está disponible, la TAC del paciente le salió normal, si tiene fracturas del cráneo o si tiene pérdidas de líquido cefalorraquídeo.
Esto iba a representar de que el paciente va a presentar un déficit neurológico, por lo tanto, la escala de coma de Glasgow no retorna a 15 puntos dentro de las 2 primeras horas después de que nosotros ya hayamos hecho todos los procesos para que el paciente recobrara la conciencia. Ahora, ¿cómo se va a generar el diagnóstico de esto? Primero, en todos, ya sea en la leve, moderado o severo, nosotros vamos a realizar una TAC basada en las reglas del TAC craneal. También nosotros debemos de realizar, si es que le vamos a dar alta, debemos de realizar exámenes de alcohol en sangre, orina y estudios toxicológicos. Si es que nosotros vamos a hospitalizar al paciente es porque, o ya sea no hay TAC, o si la TAC es anormal, o si el paciente presenta fracturas a nivel de la bóveda craneal, debemos de revisar la intoxicación significativa, ya sea por causa de hospitalización o observación. Ahora, en los otros dos casos, cuando son moderados o severos, el manejo inicial que nos recomienda el ATLS es realizar una evaluación con neurocirugía si es que requiere el paciente un traslado de un hospital a otro, y también se debe hacer una revisión primaria y una respectiva reanimación. Aquí se debe disponer de traslados para la evaluación neuroquirúrgica definitiva, y el manejo debe ser mediante exámenes neurológicos focalizados y revisión secundaria de la historia amplia, que ya les dije que significaba cada una de sus siglas. En cuanto a su diagnóstico, ya sabemos de que el TAC se va a realizar en todos los casos. Se va a hacer una evaluación cuidadosa de los otros tipos de las lesiones que el paciente presente. También se debe de hacer una tipificación sanguínea con pruebas cruzadas y estudios de coagulación. Ahora, cuando nosotros hablamos de traumatismo craneoencefálico severo, el ATLS nos menciona que tenemos que consultar con neuroquirúrgico de manera urgente o requerirse de un traslado. Sabemos de que ese es severo cuando la escala de coma de Glasgow es de 3 a 8. Aquí nosotros debemos realizar una intubación y ventilación para proteger la vía aérea, tratar la hipotensión, la hipoxia y la hipovolemia, realizar exámenes neurológicos focalizados y una revisión secundaria de historia amplia. Sabemos de que el diagnóstico, como ya le dije, como siempre va a ser la TAC, evaluar cuidadosamente otro tipo de lesiones, y de igual manera que la moderada, realizar los tipos sanguíneos con pruebas cruzadas y estudios de coagulación. Ahora, el manejo secundario. El manejo secundario en cuanto al trauma craneoencefálico leve se va a dividir entre si es que no tiene criterios de hospitalización y le vamos a dar el alta, o si es que tiene criterios de hospitalización y se va a quedar. Cuando no tiene criterios de hospitalización, se va a realizar los exámenes seriados hasta que la escala de coma de Glasgow sea de 15 y no persiste, ya sea la preservación del déficit de memoria, etc. Nosotros debemos de descartar las indicaciones de un TAC. Si es que el paciente requiere un TAC, nosotros lo vamos a hospitalizar. Cuando el paciente se va a hospitalizar, se va de realizar los exámenes seriados, ya sea de tipificación sanguínea, pruebas cruzadas, toxicológicos, coagulación, etc. Se va a realizar la TAC de control inicial si es que es anormal, o si es que la escala Comas-Glasgow se mantiene por debajo de 15 dentro de las 2 primeras horas. También se debe repetir la TAC si el estado neurológico se nota de que hay un deterioro progresivo después de que nosotros realizamos que el paciente recobre la conciencia. Cuando hay un trauma craneoencefálico moderado, se debe realizar ya sea los exámenes seriados y considerar un ataque de control de 12 a 18 horas. Y cuando nosotros tenemos un traumatismo craneoencefálico severo, debemos realizar ya sea todos los exámenes neurológicos frecuentes con la escala de coma de Glasgow, y tener en cuenta el tratamiento con el mannitol, ya sea por una hiperventilación breve cuando estos valores están por debajo de 25 milímetros de mercurio debido a un deterioro. Cuando este está por debajo de los 25 milímetros de mercurio, excepto con signos de
herniación cerebral, se debe de evitar la hiperventilación en las primeras 24 horas luego de la lesión, cuando el flujo sanguíneo cerebral pueda encontrarse críticamente reducido. Cuando se usa una hiperventilación, se debe recomendar la medición de la saturación de oxígeno, ya sea por medio de la vena yugular o de la presión parcial de O2 en el tejido cerebral para monitorear la entrega de oxígeno. Aquí también se debe realizar un abordaje de lesiones craneales apropiadamente. Ahora, lo que nos falta hablar es sobre la imagen. ¿Qué imagen está indicada en lo que es un trauma craneoencefálico? Es la TAC. Como habló Carlos, en lo que es un ataque leve va a estar indicada, como vemos en el cuadro, y lo que está aquí es cómo vamos a interpretar la TAC. Aquí está muy resumido, ya los voy a entrar más a detalle al último, ¿ok? Lo que quiero que se quede aquí es estas cuatro Cs del que pueden incrementar el contraste, que es el coágulo, el contraste en sí, porque acordémonos que la TAC debe ser sin contraste, la celularidad, que nos puede reflejar un tumor, o una calcificación. Ahora, ¿qué pasa con los adultos según la CDC y la ACEP? ¿Ya? Hay que pedir un ataque sin contraste si hay un déficit de la conciencia leve, ¿ya? Y hay uno de los siguientes que está aquí, que sería un Glasgow menor a 15, una edad mayor de 60 años, evidencia de trauma por encima de la clavícula, una coagulopatía, cefalea, vómitos, intoxicación por drogas o alcohol, que esto lo podríamos haber visto en el AMPLE, ¿ya? Un déficit de memoria reciente, una convulsión post-trauma, ¿ya? Un déficit neurológico focal. También podemos pedir un ataque sin lo que es el déficit de la conciencia leve, pero que hay un Glasgow menor de 15 cuando son mayores de 65 años, una coagulopatía, un déficit neurológico focal cuando hay cefalea intensa, vómitos, signos físicos de fractura de base de cráneo y ver el mecanismo de la lesión. Por ejemplo, que nos da la ATLS, cuando sea un atropellamiento, una caída de más de 5 escalones o mayor de 90 centímetros. También hay que tomar en cuenta que sea expulsado del vehículo automotor, ¿ya? Y también la muerte del acompañante o de alguien más de dentro del vehículo automotor. ¿Qué pasa según la regla del PCAN en pacientes pediátricos? Nos dice lo siguiente. En niños con Glasgow de 15 sin fractura palpable ni signos de fractura de base de cráneo, se puede observar de 4 a 6 horas antes de decidir si hacer neuroimagen. Incluso si hay uno o dos predictores de PCAN del trauma craneoencefálico clínicamente importante. Esta escala de Rotterdam no nos sirve para el diagnóstico ni tratamiento, solo es para ver la mortalidad, ¿ya? Y esto se le ve según la TAC. Entonces aquí los criterios que nos va a dar son cuatro. Están las cisternas basales, el espesamiento de la línea media, hematoma epidural, hemorragia subaracnoidea, intraventricular. De aquí, según los puntos que nos dé, vamos a tener el porcentaje de mortalidad. Ahora, ¿qué nos falta hablar de la resonancia magnética? No está contraindicado completamente, pero ¿cuándo lo vamos a usar? Cuando hay una alteración de la conciencia que no se puede explicar, cuando son síntomas persistentes de un trauma craneoencefálico subagudo y cuando hay una sospecha de lesiones que no se detectan en la anterior imagen, o sea, en la TAC. Ahora sí. ¿Qué pasa con la TAC sin contraste? ¿Ya? Este, como ya lo hablamos, es la imagen de elección. ¿Por qué? Porque nos sirve para el diagnóstico, el pronóstico y control evolutivo de las lesiones. ¿Ya? Aquí tenemos que tener en cuenta que vamos a tener dos pacientes. Cuando hay una lesión difusa, que aquí son los pacientes sobreactivos desde el momento, ¿ya? Que no tienen una lesión evidente, pero sí tienen un compromiso de la conciencia. Y en cambio vamos a tener los pacientes focales, que sí, obviamente, vamos a tener la lesión focalizada, que obviamente pueden necesitar cirugía si van a tener un contenido mayor de 25 mililitros. ¿Cómo vamos a sacar los mililitros? Nos da este cálculo, ¿ya? Entonces tenemos el volumen en mililitros A por B por C dividido para la K. La K es importante, ¿ya? Porque va a ser, depende de la forma de la lesión. Vamos a tener el valor de 2 si en la K si es una lesión esférica o 3 si es una lesión más elipsoidal, como ya vamos a ver siguiente, en un hematoma epidural o subdural. Según esto vamos a estimar el volumen que hay aquí. Y después nos da esta escala tomográfica de Marshall,
ya que en sí vamos a tener distintas cosas, pero en sí vamos a ver una tasa de buena recuperación postraumática o una tasa de estado vegetativo o una desviación de la línea media. ¿Qué pasa con la PIC que le hablamos, se acuerdan al principio? Es Es importante, ¿por qué? Porque aquí permite prevenir el deterioro neurológico y controlar la efectividad de las terapias. Nuestro objetivo, como nos dice la ATLS, es tener la PIC en menor de 20 milímetros de mercurio. ¿Y cómo lo vamos a medir en sí? Con un catéter intraventricular. Entonces se introduce en los ventrículos laterales del cerebro este catéter y la máquina nos va a dar ya el valor en milímetros de mercurio. Ya, pero que también nos sirve, aparte de medir, ya, también puede ser terapéutica, ya que por este catéter podemos drenar, ¿ok? ¿Cuándo vamos a monitorizar la PIC? Tenemos dos pacientes. Ya, todos los pacientes con un trauma craneoencefálico grave, ya, y nos da una imagen, o sea, la TAC nos sale patológica, o pacientes igual con un trauma craneoencefálico grave, pero tienen una TAC normal, la imagen está normal, pero tiene al menos dos de los siguientes factores, que sea mayor de 40 años, una respuesta motora normal en la escala de Glasgow, ya se va a tener menor de 4 puntos en la parte motora del Glasgow, y una hipotensión de menor de 90. Según esto, debemos monitorizar la PIC. Ahora, algo aquí, ¿se acuerdan de las lesiones elipsoidales? Aquí tenemos un hematoma epidural, ¿ya? Y según esto nos podría la K, no 3, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan al principio que dije de los pasos? Tenemos 8 pasos que nos sirven para evaluar la TAC, leer la TAC según lo que nos da la TLS. El primer paso dice, confirme que las imágenes son del paciente correcto y que la tomografía se realizó sin contraste. Entonces aquí vamos a tener que verificar que sea el paciente correcto, ver nombres completos del paciente, historia clínica, ¿ya? Y obviamente que se realice sin contraste. Dos, ¿qué dice? Evalúa el cuero cabelludo buscando contusiones o edema que puede indicar el lugar del trauma externo. Dos, un examen físico, podemos verlo. Tres, busque fracturas de cráneo. Como podemos ver aquí, ya si ven aquí, vamos a tener lo que es una fractura, ya en lo que es la parte occipital. Ahí estaríamos cumpliendo el tercer paso. ¿Qué dice cuarto paso? Evalúe la simetría de los giros y los surcos y buscar hematomas subdurales y epidurales. Aquí ya tenemos un hematoma epidural, ¿ok? Ahora, sexto paso. Evalúe los ventrículos, revise la simetría o distorsión. El incremento de la densidad representa hemorragia intraventricular, ¿ya? Entonces aquí tenemos la hemorragia ventricular, también que tenemos estos espacios de aire, ¿ya? De ahí, ¿qué tenemos que seguir? Tenemos que ver, determinar si hay desplazamiento, hematomas o edema que pueden desplazar la línea media. Un desplazamiento de más de 5 milímetros va a indicar la necesidad de descompresión quirúrgica. Entonces aquí vemos la línea media cómo se va para acá. Ya está así, está curva la línea media. Y de ahí por último tenemos que evaluar las estructuras maxilofaciales y buscar fracturas y presencia de líquido en senos, ¿ya? Y aquí recordar las 4 C, ¿se acuerdan? Que era de densidad, para la densidad, el contraste en sí, el coágulo, la celularidad, ¿ya? Y la calcificación. Entonces, de estos vamos a hacer los 8 pasos para determinar y leer bien un ataque. Tenemos el hematoma, línea media desplazada, ver simetría de los ventrículos aquí en estas áreas, ¿ya? También ver las fracturas, toda la que esté una buena continuidad del cuero cabelludo, todo el cráneo. Esos serían los 8 pasos. Y por último, perdón, voy a borrar esto, ¿ya? Por último, aquí están los pasos, cada uno de los que se hizo, ¿ok? Y aquí está un poco de resumen de lo que explicó Lenin, que es la dimensión transsensorial, puede ser un cal o unilateral, ¿ya? Tanto en resonancia magnética como en un ataque, ¿ya? Y eso es todo, muchas gracias por su atención.